Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Antonio Siriaco y en esta ocasión pues vamos a estar charlando sobre el programa Comedores Comunitarios. En este caso, una breve introducción pues es hablar sobre las políticas alimentarias en México acerca de la alimentación y nutrición. Principalmente existen dos rubros en los que se planteaba o se planteó esa estructura, en los cuales principalmente se dotaban de dos tipos de generaciones. La primera generación constituyó a los programas asistenciales. La segunda generación constituyó de los programas integrales. En este caso, a partir de esto, los programas comunitarios surgieron con un enfoque a la prevalencia de alta pobreza que existía en México, específicamente del 45% o más del 45%, según datos y cifras del Coneval en 2012. La concurrencia pues, fue de 55.5 millones de personas, de los cuales el 23% o más del 23% presentaba de alguna carencia alimentaria. La génesis del programa de comedores comunitarios, principalmente para el año de 2014 a 2018, como parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, surgió esta estructuración acerca de un programa como lo es los comedores comunitarios, partiendo de una política social, encontrándose en la política social la estructuración de una denominada Cruzada Nacional contra el Hambre. A partir de esto, y con base a diferentes fundamentos, se creó el programa nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y a partir de este programa, pues surgió el programa de comedores comunitarios. El programa de comedores comunitarios tuvo como particularidad apoyar a la Cruzada Nacional contra el Hambre en tres de sus objetivos. El objetivo número 1, el objetivo número 2 y el objetivo número 5, que más adelante pues estaremos desglosando estos objetivos. El diseño del programa de comedores comunitarios principalmente pues estuvo enfocado como apoyo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Si bien los objetivos que aquí mencioné anteriormente, como lo es el objetivo número 1, el objetivo número 2 y el objetivo número 3, pues era de contribuir al hambre cero, y también contribuir estos programas comunitarios que contribuyeran a la participación social o a la cohesión social entre los integrantes para combatir el hambre, que ese era el enfoque de la Cruzada Nacional contra el Hambre principalmente. Ahora, el proceso de instalación de los comedores principalmente se estableció en una asamblea como primer paso. La asamblea pues ocupó la reunión de los diferentes actores sociales que habitaban, por así decirlo, en la población objetiva que se tenía que instalar los comedores comunitarios, para después pasar al segundo paso, que es la firma de la acta, en la cual se establecían los estatutos y los lineamientos para la instalación de este comedor comunitario. Después de la asamblea se establecía criterios como por ejemplo la formación de quién es el que iba a estar a cargo del comedor comunitario, la selección del personal y también la selección del personal como paso número 4, pues en este caso
es la selección del grupo que va a conformar el comedor comunitario, los tipos de personas. En el equipamiento, pues principalmente es la recaudación de los utensilios. Y la recaudación de los utensilios, el tipo de cocina que se va a utilizar, ya sea en este caso, después del equipamiento, el encargado de la distribución de los utensilios, pues va a estar a cargo de ICONSA. Pues él es el encargado de distribuir los utensilios y el abastecimiento principalmente de los alimentos no perecederos. La capacitación va a estar a cargo de personal como lo es la Secretaría de Marina, de la Sedena, los cuales van a instruir al personal que va a estar a cargo de los comedores comunitarios. Principalmente su función de estos, organismos, pues va a ser la capacitación del personal, ya sea en los tipos de cocina que se van a programar, la alimentación que se va a proveer para que sea lo más nutritiva posible y el tipo de preparaciones que van a realizarse. Todo esto va a estar a cargo de estas instituciones que van a proveer de conocimiento a nuestro personal que va a estar a cargo de los comedores comunitarios. En este caso, la asignación del personal va a estar a cargo de 5 personas. Estas personas van a alimentar a 120 personas, que es la capacidad que puede tener el comedor comunitario, dotando de 2 comidas al día, en este caso de un desayuno y de una comida principalmente. ¿Qué se entiende por comedor comunitario? En este caso, pues podemos entenderlo de tres aspectos o en 3 tipos de enfoque, constituyente que de una estancia en las cuales pues se preparan los alimentos, se tiende a la convivencia social y también que cubre nuestras necesidades en cuanto a la alimentación. También es un campo social en donde se puede hacer una participación social en cuanto a las personas que asisten, haciendo un tipo de cohesión social en el intercambio de diferentes tipos de conocimientos, por así decirlo. Y esto básicamente es como se debería de entender los comedores comunitarios, como una estancia en donde se preparan los alimentos y al mismo tiempo se entiende a una participación social y a una convivencia familiar o de diferentes personas en un mismo entorno, logrando así pues la satisfacción tanto de comida como la convivencia social entre todos los integrantes de diferentes, ya sea de diferentes tipos de personalidades, por así decirlo, que se encuentran en un establecimiento para el consumo de alimentos. ¿Quiénes operan este programa social? Como bien menciono en las anteriores diapositivas, pues este programa de comedor comunitario está constituido por 5 personas, en los cuales principalmente o en su mayoría están a cargo de personal femenino o de mujeres. ¿Por qué? Porque se le empieza a dar un enfoque o se le pretendió dar un enfoque de empoderamiento a las mujeres, principalmente porque las mujeres pues eran líderes de su comunidad, también tenían esa facilidad en cuanto a la distribución y preparación de platillos, tenían ese conocimiento que sin duda alguna pues es un factor muy importante para que el personal de los comedores comunitarios estuviera a cargo de mujeres.
y en este caso, pues mujeres madres de familia, quienes más conocen las necesidades y la importancia de la alimentación, en este caso de sus hijos o de sus familiares. ¿De qué se encargaban estas personas o el personal femenino o mujeres? Pues principalmente del diseño de menú, del coste del menú que se iba a realizar en cuanto a las posibilidades y en cuanto a los insumos que presentaban los comedores comunitarios. Y también estaban viendo la beneficencia en cuanto a las personas que asistían a los comedores comunitarios. Los objetivos del programa de comedores comunitarios. En este caso, existieron 3 objetivos en cuanto al año 2014 y 2018. En el 2014, principalmente el objetivo era contribuir al control de la desnutrición en base a una alimentación saludable y también de contribuir al detenimiento, por así decirlo, de la desnutrición en población que presentaba pobreza, tanto por pobreza extrema como pobreza alimentaria en el país. En este caso, pues principalmente se enfocaron en un aspecto de la seguridad alimentaria, como lo es la accesibilidad de alimentos. El objetivo era contribuir a que las personas tuvieran acceso tanto físico, tanto a la alimentación de esos alimentos y el aprovechamiento de esos alimentos en base a los comedores comunitarios en las diferentes zonas prioritarias, por así decirlo, en los que se presentaba la pobreza alimentaria en México. Que como recapitulación, pues el 45% de la población en México presentaba un tipo de pobreza, de pobreza en el país, y el 23% pues presentaba una carencia de alimentos. El objetivo para el 2016 pues era contribuir específicamente en los derechos sociales. En este caso, pues en base al acceso de los alimentos, contribuir a esos derechos sociales como lo es la alimentación, la salud, la seguridad social, la vivienda, y en base a esto, pues enfocarse a un objetivo prioritario que era el acceso de los alimentos, más aparte contribuir a los derechos sociales, hacer una conjugación entre derechos sociales, el establecimiento de los derechos sociales y el acceso a los alimentos. Para el 2018, principalmente, pues era el mayor cumplimiento de los derechos sociales y la reducción de la inseguridad alimentaria. ¿Cómo se reducía o cómo pretendía reducir la inseguridad alimentaria en México? Pues es en base al acceso de los alimentos que se dotaban en los comedores comunitarios, en el programa de los comedores comunitarios principalmente, contribuyendo más al apoyo del cumplimiento de los derechos sociales y la reducción de la inseguridad alimentaria. Ese era como objetivo del 2018. La población objetiva igual cambió del 2014, 2016 y 2018. Principalmente para 2014, pues eran personas que presentaban, niños menores de 11 años que presentaban desnutrición o riesgo a presentar desnutrición, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que presentaban alguna discapacidad. Para 2016, este rubro de población objetiva pues se amplió. ¿Por qué se amplió? Porque en cuanto a los años que transcurrieron, se presentó alguna evaluación y pues se demostró que principalmente a la población objetiva que debería estar, pues es a población
en los cuales se establecían zonas de riesgo o de atención prioritaria. La zona de atención prioritaria, pues existen algunos criterios para establecer esos lineamientos de personas que viven en zonas de atención prioritaria. Para 2018, pues se mantuvo esta población objetiva, que hasta la fecha del 2018, pues logró establecerse. Como objetivo específico, pues principalmente era establecer el acceso alimentario en los territorios donde vivían personas en zonas de atención prioritaria principalmente. La cobertura, pues estuvo enfocada en el 2014 a población con alto grado de pobreza extrema, y para el 2016 y 2018 principalmente pues tuvo una cobertura nacional. Los comedores comunitarios en México, principalmente en cifras de Coneval, para 2015 existían más de 3.100 comedores comunitarios en el país, con una breve especificación que en Guerrero fue donde se implementaron la instalación en 2013 de 500 comedores comunitarios, y para 2014 pues ya existían en los diferentes estados la ampliación de 3.100, más de 3.100 comedores comunitarios en todo el país para 2014 en cifras del Coneval. En este caso, ¿cuántos comedores existían en Oaxaca? Principalmente se contabilizaban 97 comedores comunitarios, y en cifras que encontré de la Secretaría del Bienestar, pues en 2018 se ampliaron a esos 97 que existían en Oaxaca a 103 más que se podían presentar para 2018, porque se tenían contemplados esos 103 comedores para 2018. Actualmente, o en cifras de la Secretaría del Bienestar del 2018, se contabilizaban aproximadamente más de 5,000 comedores comunitarios en todo el país, lo que pues sí es una cifra muy, muy extensa en cuanto al programa que se presentaba en 2018. La cobertura que tenía, y en este caso los componentes que establecían a los comedores comunitarios, pues principalmente se enfocaban en el subsidio de una cantidad de 150,000 pesos para la construcción y el establecimiento de los comedores comunitarios, los cuales se pretendían la cobertura, por así decirlo, de los costos de establecimiento, traslado, el acarreo de los productos y algunos otros componentes que se podrían presentar. Como en este caso, pues si ya está establecido los comedores comunitarios, pues se puede presentar una reequipación con base al presupuesto que podría estar en ese momento. Tal vez porque el comedor comunitario ya establecido cumplía con los utensilios podrían cumplir con su vida establecida, por así decirlo, de ocupación. Y también se establecía aproximadamente 60,000 pesos para el uso de alimentos, para la contribución de alimentos y el envío de alimentos a los comedores comunitarios, en este caso de alimentos no perecederos, como lo son el frijol, el arroz, la carne, en este caso seca, algunos otros productos. El tipo de funcionamiento principalmente pues era establecer
el dote de dos comidas, presentar dos comidas en los comedores comunitarios, en este caso el desayuno y en este caso la comida. Algo muy importante que reconocer es que para ese entonces se tendría un porcentaje de recuperación o una cuota de recuperación, lo cual pues se establecía o estaba establecido en el programa, que principalmente conforme era la zona a la que se tenía instalado ese programa, pues era el tipo de cuota de recuperación, porque principalmente pues recordemos de que el nacimiento de esa cuota era algo muy sorpresivo, pues los comedores comunitarios tenían ese fin a la población que presentaba pobreza extrema, y los cuales pues particularmente podría sonarnos un poco abrumador, pues a partir de que estas personas presentaban ese criterio de pobreza extrema, tendría que pagar una cuota extra, que pues en este caso el programa estableció diferentes zonas y diferentes precios, que iban desde una cuota de 3 pesos, 5 pesos, hasta máximo 10 pesos. La dieta principalmente correspondía de alimentos como el café, el arroz, huevo, frijoles, carne seca. Esos eran algunos de los alimentos que se presentaban en los comedores comunitarios y que tenían como finalidad ofrecer esos platillos en la población. Ahora, la calidad de la dieta. Principalmente, Balan y Donovan hicieron un estudio en los cuales analizaron en un comedor comunitario la calidad de la dieta que se presentaba. En este caso, pues, la dieta tenía una característica, como bien sabemos, barata, de buen gusto y alimentos no tan variados, por así decirlo. Una característica que encontraron en la población y que la población describió como que era eran comidas que no presentaban una variedad de frutas ni una variedad de verduras. Por lo consiguiente, pues era un tipo de alimentación en los cuales se cubría el aspecto de no presentar, por así decirlo, hambre en ese momento, pero no cumplían con los criterios de una dieta correcta, principalmente, que es lo que se pretende en personas o en una población específica, como lo son los niños, las personas que están embarazadas. El rubro que cubría este tipo de dieta que se presentaba en los comedores comunitarios, pues iba más enfocado a no presentar en ese momento una necesidad fisiológica como es la alimentación, más no cumplía con los aspectos de que si era una dieta rica en diferentes nutrientes y variada, por así decirlo. En este caso, pues muestro un ejemplo de menú proporcionado en un comedor comunitario, en los cuales pues principalmente iban desde ingredientes como lo son el maíz, como lo son el huevo, como lo son el arroz, y a partir de esto presentaban diferentes comidas. Una de las especificaciones que encontraron en ese análisis que hicieron de Balan y Donovan, principalmente pues era que las comidas que se repetían pues eran sopes, eran hotcakes con carne molida, era un huevo con arroz en el desayuno, acompañado de café. Y en la comida, pues
eran, en este caso, carne con algún tipo de carbohidrato, como lo es bistec a la mexicana, guisado de carne de puerco con arroz y sardina a la mexicana, utilizando todos los alimentos que en este caso pues estaban abastecidos en el comedor comunitario. En este caso, como conclusión, podemos decir que lo positivo es que actualmente los comedores comunitarios surgen como un tipo de creación para diferentes tipos de aspectos relacionados con algún tipo de eventualidad que pueda existir en nuestro país, como en este caso tipos de desastres naturales, tipos de situaciones especiales en las cuales puedan necesitar un tipo de alimentación. También, al igual que puede presentarse una participación social muy, muy abundante. Lo negativo es que para 2018 aún se presentaba el 41.2% en pobreza extrema, lo que nos lleva a una cifra en millones de personas de 52.4 millones de personas todavía en pobreza extrema. Lo interesante de los comedores comunitarios o el programa de comedores comunitarios es que sin duda alguna fue un centro de participación social y de cohesión social en las cuales algunas personas pues convivían con otros tipos de personas que en este caso pues en la vida habían visto y aún así compartiendo un tipo de alimentación, En este caso, pues, los programas de comedores comunitarios fueron una gran iniciativa por parte del gobierno, como ya mencioné, del licenciado Enrique Peña Nieto, para contribuir en cuanto a la reducción de pobreza extrema. Bueno, pues espero que les haya gustado esta charla. Les agradezco el poco tiempo que me prestaron o el tiempo que estuvieron escuchándome. Muchas gracias. Hasta luego.